El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es nuestro pastor, este es el buen pastor. El buen pastor no solo su vida da por las ovejas, como vimos en la primera parte del Salmo 22, no solo permanece en medio de ellas, como vimos en la segunda parte del Salmo 22, sino que el buen pastor cuida de sus ovejas, Salmo 23. No es casualidad que este Salmo 23 esté detrás del Salmo 22. Lo que realmente quiero decir es que Jesús nos demostró en el Salmo 22 que no es un asalariado, porque el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa, pero él no. Él puso su vida por las ovejas, como vimos en el Salmo 22, por eso digo que el Salmo 23 es lógico que venga después del Salmo 22. Por eso nosotros podemos confiar en Él, porque Él va a cuidar de sus ovejas de verdad. Pero para que el buen pastor pueda cuidar a sus ovejas han de caminar con Él. Pues eso es lo que vamos a ver en el Salmo 23. No solo a un pastor que cuida, sino también a unas ovejas que se dejan cuidar. Pero antes de explicar cómo es este buen pastor, quisiera hablar de cómo son las ovejas. Las ovejas se pierden fácilmente, no ven más allá de 2 o 3 metros. Cualquier otro animal posee mecanismos de defensa, algunos tienen velocidad, otros tienen muy buena vista, otros tienen oído, fiereza, inteligencia, etc. Pero las ovejas no. Las ovejas además carecen de todo sentido de orientación, son incapaces de trazar un camino derecho, un camino recto, y si no fuera por su pastor, las ovejas no llegarían jamás a ningún lugar concreto. Se perderían y morirían en el trayecto. En cuanto una oveja sale de su redil, se pierde. Sin pastor, una oveja no puede vivir. Son totalmente indefensas. No tienen ni colmillos ni garras. Se asustan fácilmente con cualquier ruido y entran en pánico, corriendo en todas direcciones. Las ovejas, además, no tienen una apariencia amenazante. Ningún depredador se siente amenazado por sus balidos. En realidad, oír a una oveja balar, lo único que anima a los depredadores es a comérsela. Nunca verás una oveja en un circo, no valen para mucho porque son torpes y tontas. Y para colmo, las ovejas huelen mal. Así es una oveja.
es un animal absolutamente dependiente de su pastor. Y esto último es lo que más me gusta, lo que más me parece interesante de las ovejas. Que la oveja no es un animal que vaga en solitario, independiente. Que la oveja no es un animal salvaje. Que la oveja no es un animal autosuficiente. Lo que más me gusta es que la oveja es un animal que tiene dueño. Después de escuchar estas características de las ovejas, no habrá mucha gente a la que le gustaría identificarse con ellas, y mucho menos a un rey. Sin embargo, David sí, porque David dice, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bien, el Salmo 23 está escrito por David, está escrito por un rey con una posición social, de poder y de sabiduría que pocos en este mundo tendrán jamás. Y vemos que este rey se compara con una oveja. Y además no lo hace sin entendimiento. David conocía muy bien las ovejas porque él de joven había sido pastor. El primer libro de Samuel dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo decía Dios de él porque, como vemos en este salmo, David tenía una perspectiva correcta de quién era Dios y de quién era él. Así se veía David al verse al espejo, al mirar en las Escrituras, descubrir quién era el Señor y quién era él, una oveja. Cuando alguien dice el Señor es mi pastor, lo que está diciendo en realidad es que se está asimilando, identificando con una oveja. Y acabamos de describir a las ovejas y vimos que no es una descripción muy acorde con los deseos y la soberbia humanas. Este salmo lo recita mucha gente en la intimidad y en acontecimientos sociales, pero este salmo solo es para ovejas. David se consideraba a sí mismo como una simple oveja, pero también sabía que el Señor era su pastor. El Señor es el pastor, pero ¿es realmente el Señor mi pastor? Porque solamente una persona que ha rendido toda su vida a Cristo puede llamar a Jesús su pastor. Cuando solo he rendido parte de mi vida, no puedo considerar al Señor, a Jesús, mi pastor. Así que solo cuando he rendido todos mis talentos, todos mis recursos, cualquiera de las capacidades que me han sido dadas, regaladas, porque mis capacidades no son mías, me han sido regaladas, podré decir con la seguridad de no engañarme a mí mismo que el Señor es mi pastor. Y un pastor es el que cuida, el que sana, el que provee, el que te da la dirección, el que te da ánimos para seguir adelante, el que te defiende contra los enemigos, sí, pero un pastor también es aquel que corrige con su vara y con su cayado. Por eso, ¿soy yo su oveja? ¿Estoy siendo guiado por él, cuidado por él, sanado por él, animado por él, provisto por él y corregido por él? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has humillado delante de tu pastor y le has dicho, Señor, yo tan solo soy una oveja maloliente que necesita ser cuidada, que necesita ser provista, sanada y corregida? Porque mucha gente se salta esto y solo ve lo que viene después. Nada me faltará. A todo el mundo le gustan las promesas que ve en los versículos de la Biblia, en la parte final de los versículos, pero muchos no se fijan en lo que viene antes de la promesa. Por eso la pregunta de hoy es, ¿eres tú su oveja? Porque Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y será entonces y solo entonces cuando viene el versículo 28, que es la promesa. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso la pregunta de hoy, antes de ver cómo es el buen pastor, sería, ¿eres una oveja que sigue al Señor o eres una cabra que anda por el monte? A veces se parecen, pero unas son tercas, hacen lo que quieren y son independientes, y las otras tienen dueño y se dejan domesticar por él. A veces es difícil distinguirlas aquí, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles vengan con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por eso, cuando alguien lee este versículo 1 de este salmo y espera que, como a David, nada le falte, la pregunta que se debería hacer es, ¿soy oveja? ¿Soy su oveja?
Porque si yo soy su oveja, entonces sí, entonces nada me faltará. Oigo su voz, considero su camino, me someto a su voluntad, porque ¿cuánta gente en momentos de dificultad le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Cuando en realidad es el Señor el que le tendría que decir, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Que has agarrado monte y ahora estás perdido. Pero David, a pesar de ser un rey, sabía perfectamente dónde estaba y quién era. Una oveja que tenía dueño y que debía ser cuidada, dirigida y corregida. Una oveja, como todas las ovejas, incapaz por sí misma y necesitada de un pastor. Nada me faltará no significa que me dará lo que quiero, significa que me dará lo que necesito, porque Él me conoce mucho mejor de lo que me conozco yo mismo. Nada me faltará no significa que no vaya a probar mi fe, me la va a probar. Así que sí, Él es el buen pastor, pero es el buen pastor de sus ovejas, que son aquellas que reconocen su condición y le quieren hacer su pastor. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá, y encontrará, hallará pastos. Estos delicados pastos son su palabra. Su palabra son pastos limpios que no están contaminados por el pensamiento humano. Por eso debemos entrar por Él, por la puerta que es Jesús, para hallar esos pastos que no están contaminados. Las ovejas no saben distinguir el agua limpia de la contaminada como sucede con otros animales. Es sorprendente que haya tanta gente que se cree inteligente y sin embargo destruye sus pulmones fumando, o su hígado bebiendo, o su vida tomando drogas. Por eso yo necesito un pastor. Todos tenemos un pastor, pero unos tienen al asalariado, al que no le importan las ovejas. Por eso, cuando ve llegar al lobo este asalariado, el lobo de la enfermedad, el lobo de la crisis económica, el lobo de los problemas emocionales, de la bancarrota espiritual, etc., este pastor, que es el lobo, huye y no te da ni guía ni consuelo. Por eso no me vale cualquier pastor. Yo necesito al buen pastor, y el buen pastor fue quien dio su vida por las ovejas. Dice este versículo que el pastor me hará descansar. En los tiempos de David, y supongo que hoy seguirá siendo igual, cuando las ovejas eran llevadas a los pastos y después de haber estado comiendo, el pastor las obligaba a descansar. Los pastos nutrían a las ovejas y eso hacía que estuviesen bien alimentadas y por tanto fuertes y sanas, pero las ovejas que no tienen mucho entendimiento y en medio de tanta abundancia, pues lo que querían hacer es seguir comiendo. Por eso el pastor, el buen pastor, las hacía descansar. El buen pastor sabía que tenían que digerir lo comido, por eso les hacía que se sentasen y si era necesario les obligaba con la vara a que se sentaran y cuando las demás veían esto, hacían lo mismo, ¿no? ¿Por qué Jesús como buen pastor quiere que descanses? Porque Él sabe que tú tienes que digerir lo que has comido en su palabra, ¿no? Él sabe que ese alimento que es la palabra tiene que fortalecer tu alma porque al rato vas a tener que seguir caminando, vas a tener que seguir buscando. Le decía el Señor al pueblo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. El buen pastor sabe que necesitamos paz y tranquilidad para meditar y así poder ser salvos con su palabra, pero necesitamos quererlo. Pablo les decía a los colosenses, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La palabra gobernar aquí en el griego significa arbitrar. Un árbitro es alguien que cuando las reglas del juego se violan, hace sonar el silbato para parar el juego y para poder reanudarlo en el punto correcto sin el vicio de seguir jugando sobre decisiones equivocadas. La mejor manera de tomar decisiones importantes, esas decisiones que todos tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida, es tomándolas con el gobierno de la paz de Dios en nuestros corazones. Es decir, con el árbitro, el gobierno del Espíritu Santo que está morando en nuestro corazón y que nos dice en todo momento cuáles son esas reglas del gobierno de Dios que están siendo violadas y que nos van a llevar al desastre al no cumplirlas. Decidir con quién vas a salir para luego casarte con él o con ella. Decidir qué trabajo o qué negocio vas a emprender o con quién lo vas a hacer es algo que siempre deberemos consultar con Dios. Cuando el Espíritu Santo como árbitro haga sonar el silbato,
ese silbato de aviso, obedécele. Obedécele y para el juego, para no seguir jugando sobre decisiones equivocadas. Porque el buen pastor nos está avisando de que algo grave está sucediendo, ¿no? Por eso es necesario descansar, parar el juego, para meditar en la palabra, para que lo que has comido pueda llegar a ser parte de tu propia vida, y eso se hace en el descanso. Pero como somos ovejas torpes, a veces el buen pastor permite enfermedades, dolor, problemas emocionales, escasez económica, etcétera, para obligarnos a parar y tratar con nosotros. Nos obliga a descansar para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Nos hace descansar para que podamos conocerle mejor. Pero las ovejas no solo han de comer, han de beber. Por eso el buen pastor, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Sin agua desfallecemos. Sin el Espíritu Santo estamos sin fuerzas. Este agua de reposo es el Espíritu Santo. Las ovejas necesitan beber, pero nunca las verás bebiendo en aguas turbulentas ni aguas bravas. Eso es porque las ovejas son muy asustadizas, se asustan fácilmente. Y es curioso observar cómo el Espíritu Santo es un espíritu reposado. Por eso, si yo soy una oveja y Él es mi pastor, su palabra será mi pasto y el Espíritu Santo será su agua que me llene de vida y que me guíe al arrepentimiento. ¿Cómo me pastorea el pastor? En aguas de reposo, sin asustarme, para llevarme al arrepentimiento. La sabiduría y la bondad de Dios para tratar conmigo es así, como dice Pablo en Romanos 2:4, paciente, longánime, reposada, para llevarme al arrepentimiento. Yo no soy así, ¿no? Yo personalmente, yo como pastor, a veces me desespero con alguno de vosotros, pero ¿qué le voy a hacer? Yo no soy el buen pastor, pero Dios sí. Dios es paciente y longánime y no me hace beber en aguas bravas o turbulentas, sino que me convence, sin recriminarme, en aguas de reposo. La comunión con Dios a través del Espíritu Santo es el refrigerio para nuestros huesos. Esto no lo distingue cualquiera. Esto no lo disfruta cualquiera. Estas aguas de reposo solo son aguas para las ovejas. La oveja es un animal tan débil y enfermizo que tampoco debería beber en aguas estancadas, porque esas aguas están enfermas y están podridas. El problema con las ovejas es que no saben distinguir esas aguas contaminadas de otras, como sí lo saben hacer otros animales. Por eso necesitan un pastor. Cuando las ovejas andan en rebeldía, sin querer someterse a la disciplina del buen pastor, terminarán marchándose del rebaño y llegarán a beber en aguas estancadas, aguas contaminadas, aguas turbias, las aguas turbias del sistema de valores de este mundo. Las aguas de las que habla aquí David son aguas que corren reposadamente, sin violencia. Son aguas de reposo, pero son cristalinas. Son aguas que no le hacen daño a la barriga de las ovejas. Continuamos con el Salmo y vamos a ver cómo el pastor reanuda su camino. Y al hacerlo, las ovejas a veces se resistían a seguirle por el camino, porque ese camino no era siempre un camino fácil, un camino sencillo. Las ovejas tienen las patas muy delicadas y en ocasiones los caminos tienen piedras cortantes, ramas con espinas, baches con agujeros, etc. Por eso las ovejas pueden hacerse daño al pasar por allí, pero hay que seguir. La diferencia que tienen las ovejas que han puesto toda su confianza en el buen pastor es que cuando llegan las dificultades, el Señor, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando en nuestro caminar diario nos encontramos con piedras, con ramas que tienen espinas, ¿no? Con piedras pequeñitas que igual tienen aristas cortantes, con agujeros con barro, con lobos, etc. Cuando nos encontramos con todo eso, las ovejas nos resistimos a pasar. A nadie le gusta pasar por ciertos caminos, pero hay que avanzar. Es por eso que el Señor va adelante. Cuando ve que estamos dudando en esas situaciones, nos vuelve a llamar para que avancemos y nos anima a seguir y nos habla. Y las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen a su pastor. Una verdadera oveja sabe que en estas situaciones solo será el Señor quien confortará mi alma.
Confortar en el original hebreo significa restaurar, o sea, que las situaciones vuelvan al origen de donde nunca tuvieron que haber salido. Y es esto lo que hace el Señor con nosotros cuando tenemos heridas. Al sanarlas, nos restaura para que podamos seguir caminando. Los que predican de la prosperidad, pues no necesitan confortar, porque ese camino que ellos predican es tan ancho y espacioso, pues que no tiene piedras y por lo tanto no se hacen daño al caminar, pero la realidad no es así, eso es mentira, eso es un engaño. El camino cristiano a veces no nos gusta, pero si el camino por el que nos guía el Señor fuera siempre de prosperidad económica, salud física y bienestar social, entonces, ¿para qué nos tendría que decir el Señor: ¿confortará a mi alma? Pero también hay otras situaciones que pasamos las ovejas y en las cuales también necesitamos ser restauradas por el Señor. Cuando alguien vive en una situación de pecado de manera sistemática, uno se hace daño. Lo que más odia a Dios es el pecado porque estropea, deforma, hiere y lastima a su creación más preciosa que somos tú y yo. Y lo que le pasa a una oveja que vive fuera del redil es que vive lastimada. También en estas situaciones nuestra alma necesita restauración. Y la restauración viene a través de las aguas de reposo del Espíritu Santo. Cuando nos escapamos del redil del Señor, fuera del cuidado y de la vigilancia del pastor, nuestra alma se estropea porque el pecado avergüenza, hiere y lastima, destroza nuestra verdadera imagen, la imagen con la que fuimos creados. Y no solo le hacemos daño a nosotros mismos, sino que también hacemos daño a todos los que nos rodean. El Señor quiere que estemos sanos y cambia nuestro lamento en baile, nos restaura. La verdadera oveja, aquella que no es cabra, no se resiste a ser restaurada. De hecho, es algo que desea porque es un animal muy débil y en cuanto se encuentra enferma o herida, se deja curar, si os habéis fijado, se dejan cuidar por su pastor porque sabe que no puede estar en mejores manos. Hay otros animales que no. Hay otros animales que aunque les quieras curar, se revuelven y se abalanzan contra ti para destruirte. Pero si tú eres oveja, te dejarás sanar, te dejarás restaurar. Si eres cabra, cuando estés herida, en vez de dejarte sanar, le pegarás una cornada al pastor. A veces los pastores de ovejas han de fracturar una patita a la oveja que se empeña en descarriarse. Es doloroso para ambos, para el pastor también, Pero dicen los expertos que la oveja, después de pasar tiempo a hombros de su pastor, de sentir el cariño, de escuchar la voz del pastor y de notar su olor, esa oveja raramente se vuelve a descarriar. Lo que en principio resultó doloroso, romperle la patita, al final termina convirtiéndose en una bendición. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.